bueno, en otros temas, hoy les traemos cómo hacer esas presentaciones exitosas. Sabemos que hablar en público es todo un reto para muchas personas, pero quizás con estas herramientas estamos completamente seguros que les vamos a ayudar a poder que este mensaje llegue a las personas correctas y que, por supuesto, la atención esté en ustedes. Para eso tenemos acá a Alan Loría, que es coach empresarial y corporativo, que nos acompaña y nos viene a dar todas estas herramientas. Le damos la bienvenida. Alan, ¿cómo estás? Gracias, Griselda, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias, Alan. Y es que hablar en público es todo un reto para muchos. Es un arte. Es un arte y yo quiero que realmente hoy nos vayamos con pasos claves que podamos nosotros utilizar para poder realmente hablar en público, hacer una presentación exitosa y lo más importante, que el mensaje llegue de la forma clarito correcta. Y a lo que uno quiere. Así es. Realmente hablar en público es algo fundamental. Considero que todas las personas deberían de tener, digamos, lo básico bien claro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, o sea, una boda, un cumpleaños, un bautizo, lo que sea, una idea en el trabajo. Y me gusta empezar explicando que siempre estamos hablando en público. Las personas se imaginan como 1000 personas en un auditorio, se imaginan así como un montón de gente, pero lo que realmente pasa es que cuando usted está almorzando o está tomando café con sus amigos o está aquí en el trabajo, usted tiene 2, 3, 4 personas y ya ese es su público. Claro. Y si usted se pone a pensar que ese es su público, usted se pone ya en modo de hablar en público. No hace falta grandes auditorios o grandes escenarios como para que usted diga, es ahí. No, es todos los días, todos los días. Entonces, cambiar ese chip es lo que es importante. Sí, y es que para tener una presentación, ¿cuáles son esos pasos claves, Alan? Porque realmente son muchas las ideas, claro. Ahí juega también un papel muy importante los nervios. También, digamos, las presentaciones que a veces no funcionan. ¿Cómo podemos ir gestionando si algo no sale como lo planeamos? Pero bueno, ¿cuáles son esos pasos claves? Lo más importante es entender que no hay presentación perfecta. A mí me gusta decir que usted en algo no le va a salir como usted lo pensó que tenía que salir. Sí. Entonces, entendiendo eso, usted debe descargar un poco la tensión. Sí. Hay un concepto diferente entre miedo escénico y tensión escénica. El miedo es sudo, me pongo nervioso, me pongo rojo, las palabras no me salen. Y eso le puede pasar a varias personas. Pero la tensión a todos nos pasa. Que son esos nervios, ¿verdad? Antes de entrar aquí a este segmento, uno está nervioso, ¿qué va a pasar? Pero es un nervio que te activa. Es una adrenalina bonita, una adrenalina positiva. Entonces, esa es la gran diferencia. Todos vamos a tener tensión escénica. Ahora, lo que hay que controlar es que esta tensión escénica no suba a pánico escénico o a miedo escénico. Claro. Y la única forma es practicando. Siempre decimos, practica, práctica, práctica. Hablar en público es como nadar. Usted no aprende a nadar agarrado a la orilla. Usted tiene que soltarse a la orilla y tirarse a nadar. Claro. Exactamente lo mismo con hablar en público. Solo hablando en público se controla el miedo a hablar en público. Es lo primero que hay que hacer. Y después tener muy claras las ideas. Siempre decimos una sola idea, si me permitís. Claro que sí, es toda tuya la pantalla. Y es que también, Alan, conforme vas a ir escribiendo, nos vas a ir, por ejemplo, ayudando a que ese mensaje tenga una estructura. ¿Cuál sería esa estructura correcta? Por lo menos para iniciar desde lo más básico a lo más complejo. Hay 3 pasos. Número 1, una idea. Por favor, solo una idea. Hay personas que dicen, yo quiero decir mucho, entonces voy a hablar de esto, de lo otro, de aquí. No, una sola idea. Porque una idea da claridad para quien está escuchando. Cuando usted invierte o mezcla muchas ideas, realmente confunde a la gente. Entonces, una sola idea. Después, el mensaje es claro. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente se lleve después de escucharme o escuchar esa idea? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente se lleve? Y por último, el tema. Entonces, te lo doy con otro ejemplo. La idea. Por ejemplo, yo estoy deseoso de hablar sobre el liderazgo. Entonces, si mi tema es liderazgo, ahí me disculpa la letra, ¿verdad? Pero bueno. Ahí lo entendemos. Esa es la idea. La idea es hablar de liderazgo. Correcto. El mensaje puede ser que digamos que el liderazgo, para hacerlo breve, es positivo para la vida. El tema va a ser autoliderazgo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy diciendo a la gente, voy a hablar de liderazgo, que la idea, mi mensaje que quiero que la gente se lleve al final de escucharme es que el liderazgo es positivo para la vida. Pero como el liderazgo es una idea tan amplia, yo tengo que aterrizarlo. Entonces, el tema va a ser autoliderazgo. Entonces, ¿cómo el autoliderazgo es positivo para la vida? Y hablo de la idea de liderazgo. Cuando yo hago ese embudo, entonces voy aterrizando las ideas y eso le da más claridad a la gente. Claro, muy importante Es también. muy importante. Sí, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros iniciamos con una idea, pero terminamos hablando de otro tema? Es decir, abarcamos tanto, ¿verdad? En esa idea principal que al final nos enredamos. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría, cuando queremos dar muchas ideas, pero no terminamos en nada. Aquí lo más importante siempre va a ser la práctica. Yo siempre digo a la gente, ahora que hay tanta facilidad con los teléfonos, con todo, grábese.
y practique su discurso, su presentación, no se la juegue. Sí. Por más que usted diga, yo soy experto en el tema, conozco muchísimo el tema, práctica. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita estructura y la repetición da la estructura. Entonces, si yo repito y practico, ojo, que no es lo mismo que memorizar, ¿verdad? Que no vamos a aprendernos... porque se nos olvida una palabra y se nos fue como en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Que se nos iba toda la materia. Total. Entonces, aquí la idea es hacer un guión de ideas principales y practicar, siempre practicar, eso es lo más importante. Ahora, hay una estructura, vamos a hablarlo todo, hay una estructura que les va a ayudar mucho, que se llama arco narrativo. Arco narrativo. Así, tal cual. Entonces, aquí tenemos el mensaje, ¿verdad? Hola, que en casa vayan tomando nota. Sí, el mensaje. Buenísimo. Y tenemos la intro o la introducción, eso es como en el colegio, ¿te acordás? Sí. El desarrollo y la conclusión. Ese es el arco narrativo. Toda presentación tiene que tener una introducción donde hay antecedentes, porque es importante el tema, porque estamos hablando de esto. Un desarrollo que normalmente presenta el conflicto o el tema a resolver, que es donde yo pongo como la carnita, lo más importante que yo quiero dejar, y la conclusión. Dentro del desarrollo, y también para generar credibilidad, hay que dar datos, hay que dar estadísticas, hay que dar números, porque no solo basta que yo lo diga. Ahora, Alan, en ese tema los números, porque evidentemente ya están los nervios, está todo el público viéndote y no queremos que se nos olviden. Es importante también utilizar una presentación gráfica, por ejemplo, cuando se trata de números. Sí, ahora hay que tener mucho cuidado, porque con los gráficos a veces son muy cansados a la vista. Normalmente los gráficos responden a una pregunta crucial. Mi recomendación siempre es, haga un gráfico o una imagen que responda a la pregunta directamente. La otra información menuda, usted se la aprende, por aquel que alguien le pregunte. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de mascotas o cuál es el porcentaje de perro, el tamaño del perro que la gente más quiere en Costa Rica? Bueno, resulta que el 23% es un perro entre 5 y 10 kilos. Una imagen de un perrito, un chihuahua, por ejemplo, un salchicha bien bonito. Que le recuerde a uno el dato. Pero el gráfico como gráfico a veces suele ser muy pesado. Ahora, te hago otra diferencia. Si es una presentación de finanzas, ya es otra historia. ¿Verdad? Ahora hay muchas herramientas como Power BI, cosas muy visuales que podrían eventualmente hacerlo un poco más amigable. Que es muy importante. Pero hay que conocer el público también al que vas. Ahora, esa era mi pregunta. Ahora, nos vamos a referir a un público muy amplio, muy genérico, muy general. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas que nosotros podemos utilizar? Un mensaje, ya nos vimos, basados en esta estructura, ideas claras, es importante también, cómo mantener, digamos, como la atención y captar la atención de un público que a veces no conocemos porque le estamos dirigiendo pues un mensaje muy general. ¿Cómo hacemos? Lo primero, y eso es mi responsabilidad, digamos, como presentador, es entender cuál es mi público. Yo tengo que hablar con la organización, con la empresa donde yo esté. Yo le digo, ¿cuál es el público que usted va a tener? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, las edades, los grados académicos, los puestos digamos, si es una empresa, en qué puestos están? Porque necesito entender la diversidad que tengo sentada ahí al frente. Entonces, si a mí me dicen, bueno, no, Alan, la mayoría es gente de nivel operativo. Entonces yo tengo que adecuar mi discurso, tanto en palabras como en enfoques, a la mayoría de gente, para no caer muy técnico, porque a veces hay gente que se pone muy técnica y el público no es técnico, porque no es especialista en el tema. O muy informal y el público es muy técnico. Entonces, lo más importante es hacer un sondeo rápido con la organización, de entender cuál es mi público. Una vez que yo estoy ahí, una de las cosas muy importantes que ahora hablábamos antes es cómo empiezo, ¿verdad? Que el empezar es muy importante. Puedo empezar con una pregunta, puedo empezar con una anécdota, pero cuando empiezo con una pregunta, tengo que hacer una pregunta de respuesta corta, sí o no, o levante la mano, ¿quién? Porque si yo empiezo con una pregunta muy filosófica, desconecto. Que yo te diga, ¿y cuál es el sentido de su vida? ¿Por qué me está preguntando? Callado y uno dice, ¿y ahora qué dije? ¿Por qué me están preguntando esto a las 10 de la mañana? Exacto. Entonces, más fácil es, ¿quién de aquí tuvo problemas con el tráfico el día de hoy? Levante la mano. Yo. Entonces, si el tema es el tráfico. O ¿quién de aquí está casado? Yo. ¿Quién de aquí tiene hijos? Levante la mano. Entonces, eso hace... Como para romper el hielo. Como para romper el hielo. Eso hace que la gente esté más conectada, esté más interiorizada. Puedo usar teléfonos, por ejemplo. Levante la mano, ¿quién tiene un teléfono en la mano? Ahora tómese una foto. Entonces, puedo usar esos elementos para que la gente esté más conectada con lo que estoy diciendo. Qué bonito. Y hablando también de esa conexión con el público, ¿cómo también, Alan, qué recomendaciones nos das a la hora de gesticular?
porque es el lenguaje corporal y a la hora de gesticular y a la hora de poder nosotros seguir proyectando esa confianza al público para que realmente pues capten el mensaje y que uno tenga credibilidad, que eso es muy importante. Hay movimientos estandarizados, como por ejemplo las manos hacia afuera, ¿verdad? Que generan credibilidad. El estar uno siempre, vamos, si quiero remarcar algo, puedo hacer esto, jamás voy a señalar. Si voy a numerar, puedo numerar así, ¿verdad? O 1, 2, 3. Lo más importante es una postura ancha, no una postura encorvada, sino una postura ancha, erguido, viendo siempre a la audiencia. Algo muy importante que la gente dice es que a mí me da pánico la audiencia. Ve a la audiencia, no la vea como ese monstruo de 1000 cabezas, sino que piense siempre que usted está conversando. Entonces yo la veo a usted un segundo, lo veo a él un segundo, lo veo a ella un segundo, paso mi mirada por toda la audiencia un poquito. Entonces hago esa conexión como si estuviéramos conversando solo usted y yo. Y de ahí me devuelvo. Y siempre proyectando hacia afuera. Ahora, si tengo espacio, que es muy importante, puedo manejar una línea de tiempo de pasado, presente, futuro, hacia atrás y manejo. Pero tengo que practicarlo. Porque cuando yo practico, yo digo, bueno, mañana voy a decir que cuando vayamos todos al frente, yo hago el paso. O a veces tenemos que echar para atrás en la vida, hago el paso para atrás, pero eso se practica. Ya con la práctica uno lo hace en automático, pero es muy importante la práctica, inclusive del lenguaje corporal. Es importante en una presentación abrir un espacio de preguntas para romper el hielo, para finalizar y entender si ese mensaje llegó de la forma correcta, o lo mejor es no arriesgarse. Depende de la audiencia. Depende de la audiencia, porque si yo, por ejemplo, voy para una actividad donde la audiencia es agresiva, no sé, transformaciones en una organización, cambios de salarios, ¿verdad? Que va a estar la gente como bastante agresiva. Son temas delicados. Temas delicados, es mejor dejar las preguntas al final. Si yo empiezo con preguntas al principio, puede ser que me desvíen el tema y no vaya a hablar de lo que me invitaron a hablar. O hacer bloques, que vamos a hacer una pausa, preguntas, o que alguien esté tomando las preguntas. Ahora hay mucha tecnología. Escribe su pregunta por aquí y ellos filtran preguntas. Cuando es virtual, que también es otra modalidad que hay que hacer y vale la pena mencionar, es entender que la virtualidad necesito yo como expositor ver directamente a la cámara que tengo ahí en la casa. No a la pantalla, sino a la cámara. Cuando yo estoy viendo la pantalla, a la cámara de mi computadora o a la cámara web, yo estoy haciendo contacto visual. Si yo estoy hablando en público, virtualmente, y estoy viendo a los que están en mi pantalla, pierdo. Ya ahí estás no estoy con ellos. Yo tengo que ver a mi pantallita, a mi cámara, perdón, y estar muy concentrado con la cámara, hablando a la cámara. Sé que ellos están aquí, pero yo estoy... Y darle continuidad a eso. Alan, de verdad te agradecemos muchísimo estos tips y estas herramientas para la gente que está también interesada en pues, poder prepararse de una manera correcta. Alan Loría, ¿serían las redes sociales? alanloría.com, y el 3 de mayo tenemos un curso. ¿Cuándo, perdón? 3 de mayo. El 3 de mayo. Un curso de hablar en público, allá en las tierras de Alajuela. ¡Ay, qué bonito! Para los que quieran asistir ahí totalmente. Bueno, pero entonces la información... alanloría.com. alanloría.com. Ahí está toda la información. Excelente, Alan. Muchísimas gracias. Con mucho de gusto. verdad, gracias por venir a ustedes. conversar acá en Vivo de la Mañana. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Alex, que tiene mucha más información.